Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la ventilación pulmonar. Vamos a hablar sobre algunos conceptos claros o claves de lo que es la función pulmonar. La respiración tiene como propósito proporcionar oxígeno a todo lo que son los tejidos y retirar al mismo tiempo lo que es el dióxido de carbono. Por tanto, sus funciones principales son la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y la del dióxido de carbono a través de lo que es el alveolo y la sangre. También se encargan de lo que es el transporte de oxígeno y el dióxido de carbono en los tejidos pulmonares. Ahora, también regulan lo que es la ventilación y otras facetas de la respiración. Dentro de esto podemos añadir que el pulmón es uno de los principales órganos que se encarga de regular el pH. Elimina el CO2 y por tanto va a reducir lo que es la concentración de elementos ácidos y con esto va a generar una alcalinización de lo que son los tejidos. En cambio, si la persona no respira o respira levemente, eso genera una acidificación de los tejidos. Para tener o para generar esta función, los pulmones deben generar una expansión y una contracción de la caja torácica. Y en relación a esto, nos menciona que el diafragma es el principal músculo de la respiración. Este diafragma, que va a estar ubicado justamente en lo que es el reborde costal, normalmente en una respiración tranquila va a generar la respiración. En la inspiración nos indica que genera una contracción para el ingreso de lo que es el aire a las vías respiratorias y en la expiración genera una relajación, con lo cual genera una salida pasiva del aire que se ha ingresado. Ahora, durante la respiración forzada, necesita la ayuda de otros músculos. Para la expiración van a trabajar juntamente con lo que es el recto del abdomen, los intercostales internos. Para lo que es la inspiración va a trabajar con lo que son los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Entonces, si ustedes se fijan en el dibujito, tenemos para la expiración los músculos abdominales, el recto anterior, el cual va a jalar lo que es las costillas, lo cual va a producir lo que es la salida del aire. Esto trabajando siempre conjuntamente con lo que son los intercostales internos. Ahora, para la inspiración van a trabajar ascendiendo lo que son las costillas para ampliar lo que es el diámetro torácico. Y esto se logra gracias al trabajo de lo que son los músculos esternocleidomastoideos que van a jalar lo que son las primeras costillas. Luego tenemos los serratos anteriores que también van a generar una elevación. Luego tenemos los escalenos que también colaboran elevando las primeras costillas. Hablemos sobre lo que es el trabajo de las presiones en la respiración. Dentro de lo que es el espacio pleural existe un líquido que es el líquido pleural. Ese líquido pleural está tapizando las superficies de las pleuras parietal y parietal y pulmonar y va a generar una presión negativa de aproximadamente menos 5 centímetros de agua. Durante la inspiración normal nos menciona que esa presión negativa se vuelve un poco más negativa a un valor de 7,5, menos 7,5 centímetros de agua. Y nos menciona que es suficiente para que a las vías respiratorias ingresen unos 0,5 litros de aire. Ahora, a nivel de los alvéolos, la presión es igual a la presión atmosférica, por tanto se le asigna un valor de 0 centímetros de agua. Durante la inspiración esa presión se vuelve negativa, a menos 1 centímetro de agua. Esto nos menciona es necesario porque gracias a esto se genera el ingreso de 0,5 litros de aire en 2 segundos. En cambio, para la expiración, la presión alveolar va a incrementarse a más 1 centímetro de agua. Esto es necesario para la salida de 0,5 litros de aire en 2 a 3 segundos. Por tanto, si nosotros vemos esos valores, podemos sumarlos y decimos que una respiración aproximadamente sería de 4 a 5 segundos.
Y la inspiración es la que tarda menos porque solamente dura 2 segundos. La expiración puede tardar hasta 3 segundos. La presión que existe a través de los tejidos pulmonares se denomina presión transpulmonar y es la diferencia entre las presiones pleural y alveolar. Y es una presión que permite el retroceso. Esto quiere decir que cuando el aire va saliendo de las vías respiratorias, esta presión transpulmonar es la que genera la compresión necesaria para que el aire vuelva a salir de las vías respiratorias durante la expiración. En la imagen podemos ver justamente lo que son estas curvas de presión. Tenemos el volumen pulmonar que va variando desde un valor cercano a 0 hasta lo que es a 500 ml o 0,5 litros. Luego tenemos lo que es la presión alveolar, lo cual va variando de -1 a +1 centímetro de agua para lo que es la inspiración y la expiración. Y la presión transpulmonar que también va fluctuando para lo que es la salida del aire. El pulmón, debido a que tiene que generar estos dos movimientos de inspiración y expiración, necesita tener una constitución elástica. Por eso es que se habla de las fuerzas elásticas de los pulmones. Estas fuerzas elásticas del tejido pulmonar están generadas porque los pulmones presentan proteínas elásticas como ser la elastina y el colágeno. Estas van a tratar siempre de producir el colapso del pulmón. Esto quiere decir que el pulmón se cierre o que comprima sus alveolos para lo que es la salida del aire. Y nos menciona que 1/3 de la fuerza elástica es dada justamente por estos tejidos, por estas proteínas. Ahora, tenemos también las fuerzas elásticas que son producidas por lo que es la tensión superficial de los líquidos. Nos menciona que la superficie del agua siempre intenta contraerse y esta contracción en los tejidos va a darse en un valor de 50 dinas por centímetro, aunque puede ser mayor. El agua pura tiene aproximadamente unas 70 dinas por centímetro. ¿Esto qué quiere decir? Las moléculas de agua que se encuentran cercanas van a tratar siempre de atraerse. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, la molécula de agua, el H2O, tiene un ion positivo o tiene un elemento positivo que es el hidrógeno, que tiene una valencia positiva de +1. En cambio, tiene un anión, que es el oxígeno, que tiene una valencia de -2. Entonces, esto genera dos cargas, una carga positiva y una carga negativa, que van a atraer a otras moléculas. Todo lo que es carga positiva atrae moléculas negativas y las negativas a las positivas. Entonces, esto hace que las moléculas de agua traten siempre de generar una especie de esfera por atracción de sus cargas. Eso lo vemos nosotros cuando empieza a llover. Cuando llueve, entonces se forman gotas de agua y estas gotas se forman porque las moléculas de agua se atraen mutuamente y forman estas gotitas. Si nosotros vemos el comportamiento del agua en el espacio, vemos que forma esferas, porque no hay una gravedad que los atraiga. Entonces, si no tuviéramos la gravedad, las moléculas de agua podrían atraerse y formar esferas gigantes de agua. Entonces, esa atracción que tienen las moléculas de agua es la tensión superficial. Entonces, trata de unirse, o las moléculas de agua tratan de unirse para formar estas esferas. Y dependiendo qué tan pura es el agua, entonces las fuerzas van a ser mucho mayores. Ahora, esta tensión va a generar 2/3 partes de la fuerza elástica que comprimen los alveolos. Entonces, si no hubiera algo que detuviera esta tensión superficial, los alveolos se colapsarían y no podría ingresar el aire hasta los alveolos. Entonces, ¿quién contrarresta esta tensión superficial? Esta tensión superficial se va a contrarrestar por lo que es el surfactante, que va a reducir, nos menciona esta tensión de 5 a 30 dinas por centímetro. Este surfactante es producido por las células epiteliales alveolares de tipo 2, llamados también neumocitos tipo 2, que es el 10% de las células que encontramos en los alveolos. Van a producir una sustancia que es el dipalmitoilfosfatidilcolina. Y esta dipalmitoilfosfatidilcolina tiene una proteína o proteínas llamadas apoproteínas del surfactante, juntamente con un elemento que es el calcio. Todos estos reducen la tensión superficial y evitan que los alveolos se colapsen.
Una fórmula que nos dan justamente nos dice que la presión a nivel de los alveolos es igual a 2 por la tensión superficial sobre el radio del alveolo. Esto quiere decir que mientras más pequeñito sea un alveolo, más tensión superficial y más colapso del alveolo. Entonces los alveolos van a tener aproximadamente un diámetro de 100 micras justamente para evitar la tensión superficial. El tórax va a tener una capacidad de distensibilidad que va a estar en conjunto con lo que son los pulmones. Tenemos entonces dos segmentos, uno lo que es el tórax con su distensibilidad y los pulmones también con su distensibilidad. Y los dos trabajan en conjunto. Nos menciona que para poder ingresar el aire se necesita una presión de, de 1 centímetro de agua por cada 100 ml de aire que deben ingresar o 200 ml por cada centímetro de agua para los pulmones. Entonces los pulmones son tejidos más elásticos, por tanto necesitan mayor presión de agua para introducir el aire. En cambio la caja torácica es un poco más sólida, entonces necesita menos presión para introducir volúmenes de aire durante la inspiración. Al igual que lo que es el corazón, que teníamos un ciclo cardíaco, nosotros tenemos un ciclo respiratorio, que está formado por lo que es la inspiración, que es el ingreso de aire, y la expiración, la salida de aire. Este trabajo es conocido como el trabajo de respiración o trabajo de la respiración. En condiciones de descanso o reposo, los músculos respiratorios realizan este trabajo para producir la inspiración, pero no para producir la expiración. La expiración, como ustedes han podido entender, se trata más de un proceso pasivo. Es un momento en el cual el diafragma se relaja y lo que es la elasticidad normal de la caja torácica y los pulmones comprimen lo que son las vías respiratorias para que se genere la salida del aire. Durante la inspiración nos menciona se expanden los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax. Por eso se necesita un trabajo, que es el trabajo de distensividad o trabajo elástico. También se necesita trabajo porque se debe superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y del tórax, que se llama trabajo de resistencia tisular. También se debe superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento del aire hacia los pulmones, que es el trabajo de resistencia de las vías aéreas. La energía necesaria para la respiración puede ir variando. En una respiración tranquila, normal, para la ventilación pulmonar solo es necesario, nos dice, un 3 al 5% de energía total que se consume en el cuerpo. Pero cuando el organismo está en un ejercicio intenso, la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta unas 50 veces de lo que es la energía total que se consume en el cuerpo. Ahora, cuando hay un incremento en las resistencias de las vías aéreas, o una disminución en lo que es la distensibilidad de los tejidos pulmonares, esta energía se puede incrementar porque se debe luchar contra una mayor resistencia. Dentro de lo que es el análisis de lo que son los volúmenes de aire, se entiende que hay ciertos exámenes que se pueden realizar. Dentro de esto tenemos la espirometría. La espirometría es un registro del volumen del aire de los pulmones y se encarga de verificar que las vías respiratorias están trabajando de manera normal. Dentro de esto tenemos lo que son los volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, eh, se hace un registro de los volúmenes y capacidades pulmonares y en base a esto se puede realizar un registro del volumen del aire de los pulmones. Entonces, este registro se hace mediante ondas ascendentes, descendentes, que van representando lo que es la cantidad de aire que va ingresando y va saliendo de las vías respiratorias. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen residual y el volumen corriente. Y en base a estos volúmenes nosotros podemos calcular lo que son la capacidad inspiratoria, lo que es la capacidad vital, la capacidad residual funcional y lo que es la capacidad pulmonar total. Si analizamos un poco más lo que es el gráfico de los volúmenes y capacidades pulmonares, vemos que
Durante la inspiración se va a generar el ingreso de aire, aproximadamente unos 500 ml, y durante la expiración se genera una salida de aire en la misma cantidad. Entonces, esta inspiración y esta expiración normal son llamados el volumen corriente. Posteriormente, nosotros tenemos la capacidad de inspirar una mayor cantidad de aire, que se llama el volumen de reserva inspiratorio. De la misma manera, tenemos una capacidad de expulsar una mayor cantidad de aire en la expiración, que es el volumen de reserva expiratoria. La suma del volumen de reserva inspiratorio más lo que es el volumen corriente dan lo que es la capacidad inspiratoria. Y la suma de estas capacidades más lo que es el volumen de reserva expiratorio da la capacidad vital. Y lo que es la suma del volumen de aire de reserva inspiratorio más residual dan la capacidad residual funcional. Y toda la cantidad de aire que ingresa a las vías respiratorias se conoce como la capacidad pulmonar total. Hablemos un poco más sobre lo que es el volumen corriente. Este volumen corriente no es nada más que el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. Esto es aproximadamente unos 500 ml en una persona varón adulto. Entonces estos valores están en relación a una persona de 70 kilogramos masculino adulto eh, que no tiene ninguna enfermedad. Entonces en esta persona tenemos un volumen corriente de 500 ml. Y en la gráfica nosotros vemos como las ondas que se encuentran en la parte media del gráfico que ascienden y descienden. Entonces estas son las ondas del volumen corriente. Luego tenemos lo que es el volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen adicional, nos menciona, de aire que puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo, cuando la persona inspira con una fuerza plena, y esta es aproximadamente unos 3000 ml. Entonces este volumen de reserva inspiratoria es cuando una persona inspira de manera forzada, ingresando una cantidad extra de aire hacia lo que son los pulmones y las vías respiratorias. Esta cantidad de aire extra entonces es el volumen de reserva inspiratoria. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio y nos menciona el concepto que es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada, después del final de una expiración a volumen corriente normal, y es aproximadamente de 1100 ml. Entonces este volumen de reserva expiratorio es la cantidad de aire extra que nosotros podemos expulsar de lo que son las vías respiratorias en una expiración forzada. Entonces esa curva inferior que se va generando en el registro de volúmenes y capacidades. Su valor aproximado es de 1100 ml. Dentro de lo que son los volúmenes tenemos también el volumen residual. Este volumen residual es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Hagamos lo que hagamos o la fuerza que demos a la expiración, nunca vamos a lograr sacar todo el aire de los pulmones, porque esto significaría el colapso de todo lo que es las vías respiratorias. Entonces todo se cesaría y esto generaría que posteriormente no se puedan abrir nuevamente. Entonces, este volumen residual es lo que queda para evitar el colapso de las vías respiratorias. En promedio nos dice que este volumen es de unos 1200 ml. Entonces, si nosotros nos fijamos en la gráfica de volúmenes y capacidades, vamos a ver justamente esta cantidad de aire que no logra salir de las vías respiratorias para evitar justamente lo que es el colapso de los alveolos, bronquiolos, bronquios, o de todo lo que es las vías respiratorias. Luego de los volúmenes tenemos las capacidades que utilizan dos volúmenes a la vez. El primero sería la capacidad inspiratoria, que es el volumen nos menciona igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esta cantidad de aire nos dice aproximadamente unos 3500 ml que una persona puede inspirar comenzando desde el nivel expiratorio normal y generando una distensión de los pulmones hasta la máxima cantidad. Entonces, desde que una persona empieza a generar la inspiración,
generando un esfuerzo y generando una introducción de aire lo máximo a lo que son las vías respiratorias, es la capacidad inspiratoria. Es la sumatoria del volumen corriente más lo que es el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, este valor sería aproximadamente de 3500 ml. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Aproximadamente tiene un valor de 2300 ml. Tenemos entonces dentro de lo que es el gráfico, desde una expiración normal, entonces la cantidad de aire que va a sobrar o que va a estar en lo que son las vías respiratorias se determina como capacidad residual funcional, que es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Luego tenemos la capacidad vital, que es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Y su concepto nos indica que es la cantidad de aire que puede ser expulsado por una persona desde los pulmones después de llenarlos completamente, ¿no? O antes de que los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad. Esta capacidad vital tiene un valor aproximado de 4600 ml. Entonces si vamos al gráfico, tenemos la capacidad vital que va a ser igual a lo que es el volumen de reserva inspiratorio más lo que es el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Entonces estos tres se suman y generan lo que es la capacidad vital. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible y es aproximadamente 5800 ml. Este valor es la sumatoria básicamente de todos los volúmenes que hemos visto y de todas las capacidades también. Entonces es la sumatoria de lo que es la capacidad inspiratoria, o de otra manera dicho también la capacidad vital, más lo que es el volumen residual. O podría ser el volumen residual más lo que es la capacidad residual o el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Para no confundirnos mucho, es básicamente la sumatoria de todos los volúmenes. Entonces podemos sumar volumen de reserva inspiratorio, corriente, lo que es de reserva expiratorio y el residual, y nos dan lo que es la capacidad pulmonar total. O de otra manera, para sacar el valor, podemos generar la sumatoria de lo que es la capacidad vital más lo que es el volumen residual. Y nos da también la capacidad pulmonar total. Ahora, un dato importante es que todos estos volúmenes y capacidades son un 25 a 20% menor en lo que son las mujeres. Dentro de lo que es la espirometría tenemos un dato que es importante para el análisis de los gráficos de espirometría. Nos menciona es el índice de Tifenot. Este índice de Tifenot es la relación que existe entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es la fracción de la capacidad vital forzada que se puede expirar en el primer segundo, en una expiración forzada, tras una inspiración máxima. Y la capacidad vital, suma del volumen corriente, reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratorio, y puede ser definido como la máxima capacidad de aire movilizable. En la espirometría, entonces, los volúmenes de aire que se miden son llamados forzados, porque se hacen siempre generando la mayor compresión de las vías respiratorias o la mayor contracción de los músculos inspiratorios para el ingreso de aire. Como lo normal nos indica es que se pueda expulsar un 75% de la capacidad vital forzada en un segundo,
La normalidad de estos índices está en un 75%. Entonces, cuando la espirometría nos da estos valores, quiere decir que está normal. A partir de este dato se pueden distinguir dos patrones anómalos. Entre estas dos patrones anómalos se tiene lo que es las enfermedades restrictivas, que nos indican que el FEV y el volumen corriente están disminuidos, por lo que el índice de tifeno es normal o está aumentado, ejemplo en lo que son las fibrosis pulmonares. Y el otro patrón anómalo serían las enfermedades obstructivas, donde el FEV está mucho más disminuido que el volumen corriente, por lo cual provoca que el índice de tifeno esté disminuido, ejemplo lo que es el asma bronquial. Entonces tenemos dos tipos de alteraciones en la espirometría: las restrictivas, en las cuales nos indica que la elasticidad pulmonar está comprometida y estas no se pueden distender normalmente, y las obstructivas, en el cual nos indica que existe un elemento que obstruye el paso a lo que es el aire, ejemplo en el asma bronquial. Analicemos un poco más lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva. Nos indica que es un aumento de las resistencias a nivel de los pulmones. Puede ser de gran vía aérea, por ejemplo lo que es la parte bucal, laringea, traqueal, bronquial, o de pequeña vía aérea, como es en el caso del asma, enfisema, bronquitis, bronquiectasias y bronquiolitis. Entonces, esta enfermedad pulmonar obstructiva quiere decir que el aire tiene dificultades al atravesar las vías respiratorias y llegar a los alveolos. Entonces son elementos que obstruyen o son elementos que reducen lo que es el calibre de las vías respiratorias, por tanto el aire va a tener mayor dificultad para atravesar las vías respiratorias y llegar a lo que son los alveolos. Por otra parte tenemos las enfermedades restrictivas. Estas van a generar una disminución de la elasticidad normal o van a generar resistencia a lo que es la distensión de los pulmones. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, enfermedades esqueléticas como la cifoescoliosis, pectus excavatum, tórax flotante, neuromusculares como la parálisis del músculo diafragma, la miastenia gravis, Guillain-Barré, las enfermedades esclerosis lateral amiotrófica. Luego tenemos de la pleura, como ser la presencia de líquido, fibrotórax, tumor. Las enfermedades intersticiales del pulmón, como por ejemplo la inflamación, que puede ser infecciosa, inmunológica, granulomatosa, tumoral. Enfermedades alveolares como el edema alveolar con presencia de exudados o trasudados y las embolias grasas. Todas estas enfermedades no permiten una distensión normal de las vías respiratorias y de los pulmones, por tanto el aire no ingresa fácilmente hasta los alveolos. Luego tenemos el volumen respiratorio minuto, que es la cantidad total de aire nuevo que pasa por las vías respiratorias por un minuto. Entonces tenemos una pequeña fórmula que nos dice que el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que sería 500 ml por 12 respiraciones por minuto, nos da como valor 6 litros por minuto, que sería el volumen respiratorio minuto. Ahora nos menciona que con tan solo 1,5 litros por minuto, una persona puede vivir tranquilamente, pero por un periodo breve. Entonces, la mínima cantidad de volumen respiratorio que se necesita para oxigenar los tejidos vitales, como por ejemplo son el tejido nervioso central y el corazón. Pero esto no puede permanecer mucho tiempo, porque luego de unos minutos, entonces esta cantidad de aire ya es insuficiente. Normalmente nosotros entonces tenemos unos 6 litros de aire que van ingresando a las vías respiratorias y van supliendo las necesidades de los tejidos. Con respecto a lo que es la cantidad de aire que va ingresando a los alveolos, tenemos un valor que se llama la ventilación alveolar. Esto nos dice es la velocidad a la que llega a las zonas de intercambio gaseoso el aire. Entonces a eso se denomina ventilación alveolar, la velocidad con que llega el aire a las zonas de intercambio gaseoso. ¿Cuál es la función de esta ventilación alveolar? Es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso. Entonces, los alveolos tienen o necesitan una renovación constante de aire para poder proveer lo que es el oxígeno y también ir eliminando lo que es el dióxido de carbono.
Entonces, esta ventilación alveolar es necesaria justamente para esa función. Y se produce, nos indican lo que son los alveolos, sacos alveolares, conductos alveolares, los bronquios respiratorios. Luego tenemos el espacio muerto, que es muy importante, siempre es una pregunta en los exámenes parciales, entonces debemos recordar qué es este espacio muerto. Nos dice que no es nada más que un espacio donde el cual no existe intercambio gaseoso. En las vías respiratorias tenemos, por ejemplo, la nariz, la faringe, lo que son la tráquea, donde no se realiza intercambio gaseoso porque el aire ingresa por estos conductos, pero simplemente le sirve como una vía para llegar hacia lo que son los pulmones y principalmente los alvéolos pulmonares. Este espacio muerto tiene un valor aproximado de 150 ml y aumenta ligeramente con lo que es la edad. Otro elemento relacionado a esto es el espacio muerto fisiológico, que se llama también espacio muerto alveolar. En una persona normal, todo lo que son los alvéolos son funcionales, trabajan, tienen una función. Pero en ciertas personas, por distintas enfermedades, algunos alvéolos van dejando de generar esta función de intercambio gaseoso. Entonces, en algunos pulmones, parte de los alvéolos no son funcionales, ya sea porque no tienen una buena irrigación o porque no logran insuflarse o están colapsados. Principalmente es porque no existe un flujo sanguíneo, o es escaso o es nulo. Entonces, en estos casos, este espacio muerto fisiológico puede aumentar y generar un valor de 1 a 2 litros de aire que no generan intercambio. Normalmente el espacio muerto fisiológico es parte del espacio muerto anatómico, entonces tiene el mismo valor. Solamente cuando existen ya enfermedades, entonces este espacio muerto puede incrementarse, ¿no?, a 1 a 2 litros, pero normalmente es parte del espacio muerto anatómico. Los alvéolos necesitan ciertas características para generar el intercambio gaseoso, entonces por una parte necesitan un buen volumen corriente, que hemos ido viendo que es de 500 ml. Ahora, solo una parte de este volumen llega realmente hacia los alvéolos, esto porque tenemos que restar el espacio muerto anatómico y fisiológico. Entonces nos dice, si se multiplica el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, se obtiene el volumen global ventilado, que es en un minuto. Entonces el volumen global ventilado, que es igual a volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que sería 500 ml por 12 respiraciones por minuto, nos da como 6000 ml o 6 litros por minuto. Luego tenemos otro dato que es mucho más exacto, que es la ventilación minuto alveolar o la ventilación alveolar por minuto. Nos dice que la ventilación alveolar minuto es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Y esto nos da un dato de 4200 ml, que sería la cantidad real de aire que llega hacia los alvéolos para hacer el intercambio. Entonces, volumen del espacio muerto 150 ml, volumen alveolar 350 ml, el volumen corriente es 500 ml, ¿no? Entonces, el volumen alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Sería 500 menos 150 es igual a 350 ml. Bueno, para ir acabando, hablemos sobre lo que son las funciones de las vías respiratorias. Tenemos lo que son la tráquea, los bronquios y bronquiolos, que tienen una función principal en lo que es la distribución del aire hacia los pulmones. También evitan el colapso de los conductos gracias a que estos tejidos poseen lo que son anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos dan una estructura tubular a estos conductos y evitan lo que es su colapso total. Estos anillos no son completos, tienen una forma más o menos de letra C y están intercalados con músculo liso. Este que se encuentra en las paredes de todos estos elementos de la tráquea, bronquios y bronquiolos, exceptuando los bronquiolos terminales, o llamamos también bronquiolos respiratorios. Este músculo liso va a actuar de diferente manera dependiendo la hormona o la sustancia con la cual tiene contacto. Nos menciona que la noradrenalina y la adrenalina
generan una dilatación del árbol bronquial. Entonces, esto recuérdenlo siempre, es un concepto muy importante. Esto de aquí en adelante siempre les van a preguntar. Lo que son las catecolaminas, entonces generan una dilatación del árbol bronquial, una broncodilatación. Y un medicamento que se usa generalmente para esto es el salbutamol. Otro elemento nos menciona la acetilcolina, genera una constricción leve a moderada de lo que es el árbol bronquial. Entonces genera broncoconstricción. ¿Listo? Entonces es peligroso la acetilcolina en asmáticos porque genera broncoconstricción. Puede terminar ahogando a la persona. Una solución al efecto de la acetilcolina nos dice es la atropina, que se opone a los efectos de la acetilcolina. Por tanto, contrarresta su efecto de broncoconstricción. Aparte de esto, todas las sustancias irritantes que pueden ingresar a las vías respiratorias, como gases irritantes, la presencia de polvo, humo de cigarrillos o de otros productos de combustión, y también las infecciones generan broncoconstricción. Ahora, existen sustancias locales como la histamina, la sustancia de reacción lenta a la anafilaxia, junto con lo que es el polen, que generan también constricción de las vías respiratorias. Y este es un mecanismo que está en relación con lo que es el asma. Bueno, entonces nos menciona que estas vías respiratorias pueden bloquearse por contracción de los músculos en sus paredes, la aparición de edemas o la acumulación de secreciones. Bueno, para concluir, nos menciona que las vías respiratorias tienen una secreción mucosa en las vías respiratorias y eso es sumamente muy importante porque esta secreción va a evitar lo que es, por una parte, el ingreso de partículas pequeñas a lo que son las vías respiratorias. También van a calentar y humidificar lo que son las vías respiratorias bajas y también es un mecanismo de protección contra lo que son infecciones u otros microorganismos que puedan tratar de invadir las vías respiratorias. Esta secreción mucosa no es permanente, sino constantemente renovada y es expulsada gracias a la acción de los cilios que tenemos en las células de las vías respiratorias. Para evitar lo que es el ingreso de elementos eh, sólidos u otros tipos de, digamos, de elementos que puedan generar infecciones, existen reflejos en las vías respiratorias. Dentro de esto tenemos el reflejo tusígeno, que se produce por estimulación de los bronquios, la tráquea, y principalmente nos dice la laringe y el cartílago de la carina, que son muy sensibles. En este reflejo tusígeno entonces se acumula gran cantidad de aire, se cierra la glotis y se genera una expulsión violenta, brusca, de todo el contenido de lo que son las vías respiratorias. Esto por irritación de estos elementos. Luego tenemos el reflejo de estornudo, que también es un reflejo por irritación, en este caso de la mucosa de las vías aéreas nasales, en el cual casi por el mismo mecanismo se genera una expulsión violenta de aire en expiración y esto elimina algún elemento que esté irritando la mucosa nasal. Un papel importante que hay que recalcar es el papel de las cavidades nasales o de la nariz, porque gracias a la cavidad nasal el aire puede calentarse. Recuerden que el aire, especialmente en nuestra ciudad, es sumamente fría. Esto puede irritar las vías respiratorias, por tanto se necesita calentarlo. Y la nariz lo realiza gracias a que tiene un gran plexo arterial, ¿no?, que está en sus paredes, y también por la acción de lo que son los cordetes que hacen girar el aire y aprovechan para calentarse. Otra función es humidificar el aire, porque el aire tiene que estar húmedo para ingresar a las vías respiratorias, si no genera una deshidratación. Y también genera una filtración parcial de partículas por encima de 6 micrómetros de diámetro. Las partículas más pequeñas van a las vías respiratorias, pero son retenidas por lo que es la secreción mucosa. Otra función de las vías respiratorias es la vocalización, y esto se realiza con coordinación con lo que son centros del habla, de la corteza motora, más lo que es el centro de control respiratorio encefálico, y también lo que es la articulación y resonancia de lo que es la cavidad oral y nasal. Y para la vocalización se necesita dos elementos que son la fonación y la articulación.
Bueno, con esto hemos concluido este tema. Nos vemos próximamente para otro tema dentro de lo que es la parte de la fisiología respiratoria.